en Citacón tenemos un personaje de nivel mundial. Si decimos a lo mejor Carlos Rodríguez o Carlos Álvarez Rodríguez o Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, que es un nombre real, pues a lo mejor no lo conocemos directamente, pero si digo Carlos Álvarez, barítono, ya veremos a lo largo de la entrevista, para mí el mejor barítono del mundo, y no me guía ningún plurito personal que tenga con Carlos, aparte de mi amistad, pero sí que veremos que muchísima gente opina lo mismo que opino yo. Aparte de ser un gran barítono, es una persona íntegra, porque desde pequeño empieza a estudiar en colegio público, en Málaga precisamente. Hace su BUP, el bachillerato unificado polivalente, y después tienes tus amigos, los de siempre. No cambia, como ocurre muchas veces. Cuando nos hacemos famosos, Carlos, nos olvidamos de los amigos y volvemos a tener otros nuevos amigos. Tú sigues con tus amigos de Málaga. Sí, yo sigo con mis amigos. Más tarde conoce a Alfonso García. Alfonso García para él es su representante, pero aparte de sus representantes también es tu maestro. Y debuta, por decirlo, tiene que debutar evidentemente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con los Manojos de Rosa. Antes ya él había cantado infinidad de veces también en el coro en Málaga, en su coro de Málaga, porque desde pequeño compatibiliza podríamos decir, dos estudios. Uno, lo que es el canto, y otro, la medicina. Pero la medicina la abandona porque se quiere dedicar precisamente a eso, al canto. El canto ganó evidentemente una gran voz, Carlos Álvarez. A lo largo de esta entrevista, de esta charla, yo quiero decir ante todo que las anteriores evidentemente son personajes a los cuales no tengo ni me guía la amistad que con el personaje de hoy tengo. Por lo tanto va a ser una charla entre amigos, podríamos decir, más de cita con mi amigo o dos amigos que hablan tranquilamente. La primera pregunta me sugiere, es decir... Un momentito. La primera pregunta es inevitable, Carlos. Frankfurt, Tokio, Hannover, Boston, Londres, el Covent Garden, Nueva York, tu Metropolitan. ¿Qué te sugiere eso, realmente? Pues la verdad, un privilegio, ¿no? Porque poder hacer el trabajo donde la tradición ha decidido que el mundo de la ópera se ha desarrollado en las mejores condiciones, Viena, París... bueno, he tenido la suerte de poder hacer que mi trabajo, que era mi mayor afición, se convierta en el modus vivendi, que además me permite no solamente ganar dinero, sino convertirme en una persona distinta, ¿no? Y eso pues se desarrolla en estos sitios. Yo siempre bromeo cuando paso por alguna ciudad en la que hay un teatro de ópera, y he trabajado en ella, digo, mira, una de mis oficinas. Sí, he oído. Y entonces, bueno, me siento muy orgulloso de poder haber hecho mi trabajo en estos sitios. ¿Cuándo y en qué lugar de estos sitios has disfrutado más? Es difícil decir un solo sitio, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, en el escenario fantástico de la Arena de Verona, un anfiteatro romano al aire libre, y ves que la gente está disfrutando y tú también lo estás haciendo con el trabajo. Cuando debutas en Viena y ves que inmediatamente tu trabajo tiene repercusión y te conviertes en alguien de la familia. Cuando voy a mi ciudad, Málaga, y trabajo en el Teatro Cervantes y veo cómo el público, aparte de ser un público agradecido, se convierte también en socio de esta empresa cultural de la que todos formamos parte, pues yo disfruto cada vez con eso, y puede parecer un tópico, pero es que es verdad. Yo disfruto mucho con mi trabajo independientemente del sitio donde se realice. También es cierto que en algunos sitios donde la tradición se ha establecido muy profundamente, pues te permite decir, yo he estado, por ejemplo, trabajando en el escenario de la Scala de Milán, ¿no? Y eso, pues, quieras que no, se convierte en un orgullo personal, aparte de la posibilidad de compartir con mucha gente, compañeros, público,
uno de los mejores disfrutes posibles, que es subirte al escenario y cantar. Estudiando naturalmente tu bibliografía, pues he escuchado, he leído naturalmente que se comenta de ti que eres un gran mozartiano, evidentemente, y no se pueden olvidar Don Giovanni o Bodas de Sangre, evidentemente. Y creo que actuaste con Muti precisamente, y el que te llevó a Salzburgo, pero en la misma ciudad, en Salzburgo precisamente, hay un crítico precisamente que lo quiero leer textualmente, dice: su acongojante muerte, precisamente en Posa de Don Carlos de Verdi, fue el gran triunfo que tuviste tú en Salzburgo. ¿Te encasillan o tú eres más bien un lírico en el sentido amplio de la palabra? Sí, además no solamente en el sentido amplio. Yo empecé dentro de la clasificación de las voces, dentro de los barítonos también existen los barítonos líricos, los barítonos dramáticos, y yo empecé siendo un lírico porque era muy jovencito, debuté con 23 años cantando Barbero de Sevilla, y luego me he convertido afortunadamente y con el paso del tiempo en un dramático que ha tenido la oportunidad de hacer Verdi, pero también ha tenido la obligación de hacer Mozart, porque es un repertorio que te mantiene la voz sana, ¿no? Cuando Muti me pidió participar en su producción de Don Giovanni de Viena en el Theater an der Wien, Muti es un mozartiano especializado, pero luego ha tenido siempre la necesidad de que siguiéramos trabajando haciendo Verdi, ¿no? Hicimos Otello, por ejemplo, en Salzburgo en el año 2008. Me siento afortunado porque mi capacidad vocal me ha permitido estar en un rango muy amplio de repertorio, desde Mozart o Rossini con el Barbero de Sevilla hasta lo más dramático, como son los personajes de Iago en Otello, Rigoletto, Macbeth. Ese repertorio que es un gustazo para un cantante, poder asumir personajes que son muy intensos, no solamente vocalmente, sino interpretativamente. Y entonces a mí no me encasilla el repertorio. Lo que sí es verdad es que me siento muy cómodo haciendo tanto uno como otra cosa. Yo tenía, y yo pienso de ti, que tú, aparte de ser un gran cantante, eres un gran actor, evidentemente. Porque creo que también el lírico, el que canta, tiene que ser actor. Sí. Evidentemente, si no tiene esa doble cualidad, puede tener una gran voz, pero le falla también la segunda parte, que es la interpretación. Para mí, tus obras cumbre, para mí, y no soy un gran experto tampoco en esto, pero yo te he escuchado a Don Carlos, Don Giovanni, el Barbero de Sevilla, Bodas del Fígaro, pero quizá hay una obra que para mí me impacta más que Rigoletto. Sí. Tu Rigoletto. Creo que es Nueva York. ¿Cuánto tiempo tarda uno en colocarse de Rigoletto? Te digo la verdad, como profesional. Te la pregunto. Una cosa es la preparación del personaje. Sí, y entonces estoy hablando. Esa preparación del personaje implica un proceso que es el estudio de la partitura, que es el estudio de las circunstancias del personaje. Mi trabajo me permite utilizar mucho la literatura. El Rigoletto es una obra que está basada en una obra de teatro de Victor Hugo que se llama El Rey se divierte, Le Roi s'amuse, y entonces ese Triboulet de Victor Hugo se convierte en el Rigoletto de Verdi. Entonces el mundo de la preparación es un mundo apasionante, ¿no? Tener la obligación de saber en qué contexto se mueve el personaje, cuáles son sus condicionamientos sociales, cuál es la psicología del personaje. Pero luego, una vez que ya está hecho ese trabajo, que lleva tiempo, viene otro. Aparece el trabajo de la encarnación del personaje. Y eso dura 20 segundos. 20 segundos. Tú llegas al teatro y aparece ese proceso en el que tienes que vocalizar, tienes que prepararte para la función, te maquillas, te vistes, y en el momento en que estás entre cajas para salir al escenario, bastan 2 segundos para que tú seas ya el personaje. Esa es una cualidad que afortunadamente tenemos los cantantes, los artistas en general y los que se encargan
de la interpretación, porque si no sería terrible llevar sobre nosotros toda la carga emocional que significa tener un personaje como ese sobre tu conciencia, ¿no? Afortunadamente, en el momento en que se termina la función, yo soy Carlitos de nuevo, Rigoletto se queda en el escenario y afortunadamente me ha permitido encarnar una personalidad que es apasionante y que de otra manera no haría en mi vida nunca, porque además está absolutamente distante de mi propia personalidad, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de Carlos. Mutis, la primera vez que te llama, creo que, y corrígeme si me equivoco, para que cantara en el Scala de Milán, fuera con Rigoletto. Tú le dijiste que no. Yo le dije que tendrías veintitantos años. Tenía 26 años. 26 años. Eso. Explícate cómo se come eso. Sí. Sobre todo se come con la responsabilidad. Cuando Muti me invitó a formar parte de un reparto que él quería que fuera un reparto especial de gente joven para hacer Rigoletto, yo estaba trabajando en ese momento en Londres con Sir Colin Davis y la Sinfónica de Londres, y recuerdo que le escribía una carta a mano a Muti explicándole por qué no podía hacer Rigoletto en esas condiciones. Y había 3 razones fundamentales. Rigoletto es un personaje mayor, tiene la experiencia de la paternidad y es un personaje que ha sufrido. Aparte de su vocalidad, porque la vocalidad es de lo que estaba convencido Muti y por lo que yo podía acercarme al personaje. Pero interpretativamente no había nada más, porque yo era un chico joven, tenía 26 años, afortunadamente no había sufrido en mi vida hasta ese momento y tampoco tenía la experiencia de la paternidad, que es muy importante para hacer determinados personajes, fundamentalmente haciendo el repertorio verdiano, porque las relaciones paterno-filiales, fundamentalmente padre-hija, son muy importantes. Quizá por una cuestión biográfica de Verdi, que había perdido a su familia muy joven, y entonces yo le decía a Muti que no, con todas las consecuencias. Mientras escribía la carta pensaba, bueno, aquí se acaba ya mi carrera, se cierran todas las puertas, decirle no a la Scala y decirle no a Muti. Y sin embargo fue al contrario. Fue eso lo que me permitió entrar en la consideración de un director como Muti y ver que tenía delante a alguien serio, o que se pretendía serio, y que no iba a aceptar determinadas cosas que no estuvieran dentro de mi capacidad en ese momento. Luego, afortunadamente, en 2001 ya lo hice por primera vez. Y no perdiste el tren. Y no perdí el tren. Efectivamente. Te voy a hablar de uno de los personajes que has dicho, Macbeth. El dramatismo de Macbeth. ¿No ha sido para ti uno de los más complicados y más difíciles por esa carga dramática que tiene Macbeth? La verdad es que el cambio psicológico que tenemos que experimentar durante 3 horas es tan intenso que si no tuviéramos una capacidad de recuperación rápida sería imposible convivir con nosotros durante el tiempo en el que estamos trabajando, ¿no? Y Macbeth es un personaje que parece poderoso pero que se deja dominar por la situación, que empieza a desvariar porque en el fondo tiene una conciencia y eso no le permite vivir con el asesinato, con la masacre, con todo lo que conlleva llegar al poder por cualquier medio, incluido la desaparición de los que están a tu alrededor, ¿no? Es un personaje manipulable, pero a la vez necesita presentarse como alguien poderoso, ¿no? Y esa esquizofrenia es la que lleva al personaje a situaciones encima del escenario que son realmente duras, ¿no? Es un personaje duro vocalmente, pero emocionalmente quizá lo sea más. Pero de todas maneras, yo, y lo voy a decir con la boca pequeñita, pagaría por hacer el trabajo por el que me pagan. Sí.